Una sola llamada de teléfono, no hizo falta más. Una llamada desde el despacho más influyente del planeta para tumbar una norma que llevaba vigente 100 años en la Copa del Mundo, todo borrado de golpe. Días después, bajo el calor asfixiante de Texas, dos titanes de nuestro fútbol saltaban al césped sabiendo muy bien que el torneo por el que peleaban ya se había transformado para siempre. No por un gol ni un paradón, sino por política. Y en mitad de todo este lío, un veterano de 41 años jugando su último partido en un mundial. Un futbolista que llegó hasta ese mismo césped. Gracias a esa misma polémica regla, el mismo comité y las mismas dudas que ahora mismo están dividiendo a todo el planeta fútbol. Para cuando sonó el pitido final en Dallas, una leyenda acabó llorando. Otra dinastía seguía adelante y millones de aficionados en todo el mundo se hacían una pregunta muy incómoda. ¿Está amañado este mundial? En este vídeo analizamos cada polémica del partidazo entre Portugal y España en este Mundial 2026. Esa misteriosa norma oculta en el código disciplinario que salvó a Cristiano Ronaldo de perderse el debut del campeonato. El toque fantasma que ninguna cámara de televisión vio. Una locura detectado solo por un sensor oculto dentro del balón que mandó de vuelta a Croacia y clasificó a Portugal. Un colegiado que arrastra uno de los historiales más polémicos de la actualidad, dirigiendo el partido más importante del cruce, y aquel penalti que estaba reclamando todo Portugal entero gritando frente a las pantallas, y esa llamada telefónica de la Casa Blanca que hizo saltar todo por los aires, obligando a la UEFA a denunciar que la FIFA cruzó una línea roja, dejando a la afición preguntándose si este deporte rey todavía se decide de verdad en el terreno de juego. Y al final de todo, tú y yo analizaremos las pruebas para responder directamente a la gran pregunta, porque la verdad sobre si este mundial está amañado es bastante más compleja y preocupante de lo pensado. Ojo a esto, de lo que cualquiera de los bandos quiere llegar a reconocer. Pero antes de entrar en eso, tienes que entender lo que este partido significaba de verdad, porque no era una eliminatoria cualquiera de octavos de final. 6 de julio 2026, estadio de Dallas en Arlington, Texas, Portugal frente a la selección española. El derbi ibérico trasladado a suelo americano con un pase a cuartos de final en juego. Por un lado, la vigente campeona de Europa, una España que caminaba con paso firme sin encajar un solo gol, impulsada por la genialidad juvenil de Lamine Yamal y el timón absoluto de Rodri. Enfrente, una Portugal golpeada y cansada, pero cargando el peso del último sueño de una leyenda. El propio Cristiano Ronaldo ya lo había confirmado él mismo. Este sería su último mundial, el tipo que marcó en 6 mundiales distintos, un récord que nadie en la historia puede igualar. Buscaba la única copa que se le resistía tras 2 décadas de dominio absoluto. Tenía 41 años, sumaba 226 partidos con su selección. Todo menos ese ansiado trofeo dorado que te otorga la inmortalidad en el fútbol. 20 años atrás, un jovencísimo Ronaldo había liderado a Portugal hasta semifinales del Mundial, disputado en Alemania. Desde aquel hito, los lusos jamás pasaron de la ronda de cuartos. Esta era su última batalla, el gran final, y enfrente esperaba nada menos que la mejor selección de Europa, y el camino de ambos gigantes para llegar a Dallas no pudo ser más opuesto ni dispar. España arrasó, lideraron su grupo con autoridad, superando a Arabia Saudí y a Uruguay, además de empatar ante Cabo Verde. 5 partidos, 5 porterías a 0, una apisonadora. Portugal, en cambio, sufrió y titubeó, clasificando como segundos de grupo con 5 puntos tras vencer a Uzbekistán y rascar empates contra Congo y Colombia. Luego vino aquella polémica y agónica clasificación contra los croatas, que tú y yo analizaremos enseguida, porque ese partido de por sí merece un análisis. El guión era perfecto. Juventud frente a veteranía. La máquina contra el milagro. Un bloque que jamás estuvo por detrás en el torneo frente a un mito que se quedaba sin tiempo. Pero tras este cuento de hadas se cosía otra tormenta. Y es que Ronaldo no debió pisar aquel terreno de juego. Al menos no aplicando el reglamento tal y como todos entendemos. Lo que nos lleva al primer gran escándalo. Ese codazo que debió poner punto final
a todo antes de empezar. 13 de noviembre 2025. Dublín, Irlanda. Portugal está cayendo en el clasificatorio por 2-0. Se masca la tragedia. Cristiano Ronaldo está absolutamente desquiciado. Un momento que veremos repetido 1000 veces. Millones de reproducciones en todo el mundo. Ronaldo suelta el brazo y golpea al defensor irlandés Daraocha por la espalda. El árbitro lo revisa en el monitor. Tarjeta roja directa. Es la primera roja de toda su carrera internacional en su partido 226, defendiendo la camiseta de su país. Y aquí, amigos, empieza el verdadero escándalo. Según el código de la FIFA, la conducta violenta exige 3 partidos de sanción. Todo el fútbol sabía lo que implicaba. Ronaldo cumpliría un partido en la última jornada clasificatoria de Portugal y se perdería los 2 primeros encuentros del Mundial 2026. Su último gran torneo empezaría de la peor manera mirándolo desde la grada, pero el guión cambió por completo. Cuando el comité de la FIFA publicó su veredicto, todo el planeta fútbol se quedó en shock. Sí, mantuvieron el castigo de 3 partidos por agresión, pero entonces sacaron una norma que nadie conocía. Absolutamente nadie. Capítulo 4. Artículo 27 del Código Disciplinario. Alucinante. Una cláusula que permite al comité suspender total o parcialmente la ejecución de cualquier tipo de sanción impuesta. Increíble. En Cristiano la FIFA le perdonó 2 de los 3 partidos. Y Ronaldo solo cumplió un partido. En aquella goleada de 9-1 a Armenia, y los otros 2 partidos quedaron en suspenso bajo un periodo de prueba de 1 año. No cometiera otra infracción igual, reincidiendo, y así se libraba de cumplir el castigo. Tenía vía libre para debutar con su selección en el Mundial. En la FIFA juraban que todo era legal. La norma existía, el comité la aplicó. Caso cerrado, y técnicamente tenían razón. El artículo 27 permite que un órgano judicial suspenda total o parcialmente una medida disciplinaria si el jugador reincide con una falta de gravedad o naturaleza similar durante el periodo de prueba. El perdón queda revocado, ejecutándose de inmediato el castigo inicial, sumado a la nueva sanción. Es básicamente una condena condicional penal, un mecanismo de los tribunales de justicia, metido directamente en el reglamento del fútbol. Esta norma, tal y como la conocemos, solo existía desde 2023 y aplicarla para limpiar casi por completo una sanción de 3 partidos por conducta violenta era, según reconoció la propia FIFA, algo insólito. Tan extraño que la prensa que seguía la noticia tuvo que investigar qué demonios era el artículo 27. Pero piénsenlo, las fechas hacen dudar a toda Europa. Resulta que 6 días antes de la resolución, Cristiano Ronaldo estuvo como invitado estrella en la mismísima Casa Blanca, asistiendo a una cena de gala con Donald Trump y el mismísimo príncipe heredero de Arabia Saudí. El portugués llevaba 3 temporadas jugando en la Liga Saudí en un equipo propiedad mayoritaria del mismísimo fondo soberano de ese país, que preside el propio príncipe heredero. A Arabia Saudí le acababan de dar el Mundial 2034 y Gianni Infantino, mandamás de FIFA, llevaba años tejiendo una relación de máxima complicidad directamente con el presidente americano, un vínculo tan fuerte que Infantino acabaría entregando a Trump el primer premio de paz. Muchos ataron cabos y no gustó nada aquella polémica imagen. El jugador más mediático de la historia del fútbol, un icono cuya presencia aseguraba millones y millones en audiencias para el mayor mundial jamás visto, se libró de la sanción gracias a una extraña cláusula que la inmensa mayoría de aficionados desconocía. La FIFA defendió su total independencia. Muchos otros hablaron de un favor descarado. Y ojo, ambas versiones podrían encajar. Aquello ya fue un escándalo soberbio, pero nadie imaginaba que sentaría un gravísimo precedente. Un arma cargada en los reglamentos de la FIFA, lista para estallar en el peor momento. Su milagrosa salvación desataría el segundo gran incendio de este polémico torneo. 2 de julio del 26. Toronto, cara a cara Portugal y Croacia en 16avos de final. Lo que se vivió esa noche fue uno de los cruces más locos del mundial y terminó con un desenlace que dejó a todo un país gritando que les habían robado. Perisic adelantaba a los croatas pronto en la segunda mitad.
A Cristiano le anularon un gol por fuera de juego, pero empató de penalti, tras una polémica revisión del VAR por falta a Renato Veiga en un córner. Su tercer gol en este torneo y, ojo, el primero de su vida en eliminatorias mundialistas. Pero en el 94, Goncalo Ramos cabeceaba el gol luso. 2-1, sentenciado. Croacia se volcó con todo y, en el minuto 103 de partido, el balón llovió sobre el área de Portugal y le cayó a Joško Gvardiol, que fusiló sin dudar. Delirio. Uno de los empates más agónicos de la historia mundialista. El banquillo croata saltó entero. Nos íbamos directos a la prórroga. Y entonces apareció el VAR. Se revisaba un toque previo de Igor Matanovic con la cabeza. Llegó a rozar ese balón. Si lo peina, Pasalic está adelantado. Si no, el gol era totalmente legal. Y aquí estalla la polémica. Ninguna repetición en televisión aclaraba nada. Contacto. Puedes ver la jugada 100 veces. Fíjate bien. Y no verás tocar a Matanovic. El cuero. Para el ojo humano y las cámaras, para los millones de espectadores en casa, no llegó a tocarla nunca. Jamás. Pero la FIFA no usó cámaras. El balón oficial del Mundial 2026 lleva tecnología punta. Un sensor capaz de detectar el mínimo roce, que se muestra en televisión como un gráfico de latidos cardíacos que se dispara al tocar el esférico. Alucinante. Según la FIFA, los datos de aquel sensor confirmaban que Matanovic había tocado el balón. Por ese roce invisible, el árbitro Espen Eskas anuló el gol. Minutos después, Croacia quedaba eliminada y Portugal sellaba su billete para medirse a España. Hay que entender la magnitud de lo que les quitaron ahí. Croacia había llegado mínimo a las semifinales en los dos anteriores mundiales. Era el último baile de una generación dorada liderada por el eterno Modric y acababan de lograr uno de los goles más dramáticos que se recuerdan en el minuto 103, cuando se jugaban la vida en juego. Durante un minuto lo habían logrado. La remontada era real, pero de repente una tecnología que nadie en el estadio podía ver intervino en el partido para borrarla. Los croatas estallaron de rabia. El centrocampista Petar Sušić confesó que el colegiado no vio ningún contacto, sino que el sensor del balón había tomado la decisión. El propio Sušić admitió que ni siquiera entendía qué significaba. El técnico Zlatko Dalic fue más allá, asegurando que la tecnología mata la pasión, matando todo lo que vives, y se preguntó si el Frentanense Fútbol ha ido demasiado lejos con el sistema VAR. La FIFA emitió un comunicado defendiendo la polémica decisión, afirmando que contacto existió y que el árbitro anuló bien el tanto. Pensad en lo que esto significa: un cruce directo de un mundial decidido por un dato que ningún humano pudo percibir, ver o comprobar. Pidieron a los aficionados confiar en que un sensor dentro del balón, cuyos datos puros nunca saldrían a la luz. Una locura. Había registrado un toque que ninguna cámara consiguió captar en directo. Quizá ocurrió así. La tecnología es muy sofisticada, pero si beneficia a la mayor estrella del campeonato, además de que la prueba es invisible, las teorías de conspiración estallan solas. Croacia regresó totalmente rota. Luka Modric, con 40 años ya, se retiraba del terreno de juego por última vez, consolado por el mismísimo Ronaldo, en un gesto muy emotivo entre grandes mitos, y Portugal avanzaba hacia Dallas arrastrando una nube de sospechas continuas. Entonces la FIFA tomó una decisión que echó más gasolina al fuego. Anunciaron al colegiado del Portugal contra España, y ese nombre provocó en ambas aficiones un tremendo lamento en voz alta. Anthony Taylor. Si seguís el fútbol europeo ya lo sabéis. El inglés de 47 años es de los colegiados con más experiencia internacional, veterano de la Copa Inglesa y finales europeas, pero también es, con diferencia, uno de los árbitros más polémicos de su generación. Hablamos de quien tomó la decisión de no darle un penalti a Alemania por Marc Cucurella contra España en aquella Eurocopa de 2024, la más polémica de todo aquel torneo. Una jugada que el propio comité arbitral acabó reconociendo que se equivocó. Una decisión, ojo, que directamente benefició a España camino a levantar aquel título.
Hablamos del árbitro cuya polémica actuación en la final europea de 2023 desató a José Mourinho, que el técnico luso fue sancionado con 4 partidos y el propio Taylor sufrió el acoso de aficionados enfurecidos en el aeropuerto húngaro. Es el mismo colegiado cuyo historial con Chelsea fue tan tenso que los aficionados iniciaron una petición para que nunca les pitara un encuentro más. Al anunciarse su designación arbitral, las redes sociales ardieron de inmediato. Muchos se preguntaban si Taylor era el más polémico de todo el planeta fútbol. Otros vaticinaban con absoluta certeza que tomaría otra polémica decisión durante el encuentro. La FIFA tenía todo el arbitraje para dirigir el partido más caliente de estos octavos de final, pero eligieron al tipo con un reciente e indiscutible historial polémico con España. Pensemos lo que pensemos del nivel de Taylor, porque de verdad es un colegiado de élite. La imagen proyectada fue tremenda. El escenario estaba listo, una estrella que esquivó la sanción con una misteriosa cláusula. El camino del rival despejado por un toque invisible, un árbitro para rayos colegiado. Y 24 horas antes del partido, la mayor bomba de todo el torneo estalló y ni siquiera salpicaba Portugal o España. Para que entiendan la tormenta que rodeó al partido hay que comprenderlo ocurrido en Estados Unidos con Folarin Balogun. En 16avos de final, el estadounidense, el gran goleador de su selección, fue expulsado con roja directa tras el VAR, que determinó que había pisado fuertemente el tobillo de un defensor bosnio. Un partido automático de suspensión. Balogun se perdería el duelo de octavos contra Bélgica. La decisión indignó al seleccionador estadounidense, que la tildó de injusta mientras sus jugadores protestaban, pero el reglamento manda. La ley es estricta. Tarjeta roja, sanción y fuera. Así funciona esto, amigos míos, cada cita mundialista. Pero el presidente Trump descolgó el teléfono. Llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mandatario estadounidense le presionó para que revisara la tarjeta roja, alegando que su país estaba indignado con la decisión. El propio Trump confirmó la conversación públicamente. Y en vísperas del partido decisivo, la FIFA anunció por sorpresa que la sanción al delantero quedaba congelada durante un año bajo un periodo de prueba. Se escudaron en el capítulo 4, artículo 27, la misma cláusula que ya salvó a Cristiano Ronaldo. El planeta fútbol estalló. La UEFA emitió un durísimo comunicado mostrando su total indignación ante una decisión calificada de inaudita, incomprensible e injustificable. Aseguraron que la FIFA había cruzado una línea roja. En Bélgica están que trinan, tachando esto de un escándalo que atenta contra el reglamento del Mundial. Su apelación fue rechazada y ya sopesan acudir al TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Trump celebró públicamente agradeciendo a la FIFA por revertir lo que llamó una gran injusticia. Infantino insistía en que los comités eran independientes y que ya le había dicho eso mismo al presidente en la llamada. Muchos analistas nos advirtieron de que cualquier éxito de Estados Unidos tendría un asterisco y que esto sentaba un precedente para que mandatarios presionaran a la FIFA por decisiones sobre el césped. Y en mitad de este gran incendio, el Comité Disciplinario de FIFA emitió un comunicado defendiendo el proceso, recordando que el artículo 27 ya se había aplicado en este mismo ciclo de fútbol. El ejemplo citado fue la suspensión de 3 partidos de sanción al uso Cristiano Ronaldo. De pronto, todo encajaba. Medida con Ronaldo no era un favor simple y aislado. Era el primer paso de un patrón. La FIFA demostró 2 veces en apenas 8 meses que las sanciones obligatorias ya no eran tan obligatorias. Si el futbolista en cuestión era bastante valioso o la presión política hacía demasiado ruido. Y en ambos casos, el beneficiado tenía hilo directo de una forma u otra con esa íntima alianza que hay entre Infantino y la Casa Blanca. Fijaos en el clima mientras Portugal y España saltaban al campo en Dallas el 6 de julio, un torneo cuya limpieza arbitral era cuestionada abiertamente por las propias confederaciones continentales del fútbol, y 90 minutos de fútbol que ahora tenían el peso de demostrar que esto seguía siendo real. El partido tenso, muy táctico y desgarrador. Colocar a Juan Félix por la izquierda
por delante de Rafael Leao, el hombre que revolucionó el partido de Croacia como revulsivo. España dominó el arranque del partido y su superioridad se reflejó en los datos, pero Portugal se metió en el choque, controlando la posesión durante largos tramos y generando peligro real por las bandas gracias a Nuno Mendes, que luchaba con casta ante una molestia muscular, y el chaval más desequilibrante del planeta, el crack Lamine Yamal. Cristiano tuvo sus momentos y uno de ellos llegó en el minuto 11, cuando los peores temores sobre Anthony Taylor casi se cumplen. El astro cayó en el área española tras un intenso forcejeo con Rodri, reclamando un agarrón de camiseta mientras se emparejaban, y el estadio de Dallas estalló en protestas. Taylor mandó seguir jugando. El VAR revisó la jugada y guardó silencio, interpretando que el forcejeo era mutuo y no bastaba para pitar penalti. La afición lusa estaba indignada, señalando que se pitaron penaltis más rigurosos en el torneo y que ese agarrón a cualquier otro habría sido pena máxima. Con toda la tensión del ambiente, esta decisión alimentó la enésima polémica del partido. Más tarde llegarían las ocasiones claras, 2 de Cristiano, ambas a puerta, ambas atajadas. Serían los únicos disparos que Portugal consiguió dirigir a portería hoy. Y al 56, el drama. Nuno Mendes, el mejor luso sobre el césped, persiguió a Lamine en el área, se barrió y acabó lesionado. No pudo aguantar más. Esa molestia muscular que venía arrastrando durante todo el campeonato le pasó factura y acabó rompiéndose. Nelson Semedo entró como solución de emergencia, sin lateral izquierdo y sin su mayor amenaza ofensiva sobre el campo. Aún así, resistieron con todo. España insistía e insistía ante una selección lusa replegada cada vez más atrás, repitiendo el mismo guión visto contra Croacia. Diogo Costa estuvo inconmensurable bajo palos. Se cumplieron los 90 minutos sin goles. La prórroga estaba a segundos y llegó el mazazo más cruel. En el primer minuto de prolongación, Mikel Merino, que apenas llevaba 6 minutos sobre el césped, provocó una falta muy peligrosa y la sacó rápido antes de que el rival pudiera colocarse. Combinó con su compañero de refresco, Ferran Torres. Se coló a la espalda defensiva, definiendo raso ante Diogo Costa. 1-0. Minuto 91. No había margen de maniobra. Bernardo Silva cabeceó por encima del larguero y el árbitro pitó el final. Portugal estaba eliminada. España pasaba a los cuartos, sin encajar un solo gol en todo el torneo. Fijaos en esto. 6 partidos con la portería a 0, un cerrojo defensivo absolutamente histórico y un Cristiano Ronaldo roto. Conteniendo las lágrimas en Dallas, se despedía de las Copas del Mundo para siempre. El gran sueño dorado se le escapaba de las manos. Cruel despedida. Se marcha anotando 3 goles, consagrándose como el único futbolista capaz de marcar en 6 citas mundiales distintas. Leyenda eterna. Y luego confesó que, pasara lo que pasara, se iría del campo con la mente tranquila. Nos quedó una imagen casi poética, silenciosa, tras el pitido final, con Lamine Yamal, cara del futuro con 18 años, buscando la mirada del veterano de 41. El traspaso de poderes definitivo en todo un partido que va a ser recordado por muchísimo, más que por lo deportivo. Y aquí llega la gran pregunta de este titular. ¿Está comprado este mundial? Seamos sinceros con lo que demuestran las pruebas reales, porque tanto los amantes de la conspiración como la propia FIFA se están equivocando. Os pongo sobre la mesa los datos sospechosos. Claritos. La FIFA usó una cláusula disciplinaria extraña para mantener elegible a su mayor estrella, días después de que cenara en la ESIS Casablanca. Luego recurrieron a la misma norma para habilitar al delantero del país anfitrión, tras recibir un telefonazo del propio presidente de dicho país, un líder que había recibido el primer premio de paz de la organización de manos de un presidente que hacía campaña con él. Anularon un gol clave de eliminatoria, con tomas invisibles para las cámaras, obligando a la afición a creer al chip. Pusieron a un árbitro con historial polémico contra uno de los 2 equipos, en el choque más importante de toda la eliminatoria. Cada sospecha por separado tiene una justificación coherente, pero juntas dibujan el retrato de un organismo cuyas decisiones siempre se inclinan hacia el dinero, el estrellato y el poder político. Pero ojo, veamos la otra cara de la moneda.
es un argumento de peso. Si la FIFA amañó este mundial para Cristiano Ronaldo, lo hicieron fatal porque Portugal cayó eliminada y él se fue a casa entre lágrimas. Y si lo arreglaron para Estados Unidos, les salió todavía peor porque los americanos se llevaron un 4-1 de Bélgica al día siguiente con supuesto trato de favor. España no necesitó ni un solo favor arbitral para batir a Portugal. Fueron muy superiores, generaron mucho más. Mirad, y ganaron con un gol limpio ejecutado de forma magistral. El chip del balón, esa tecnología tan discutida, se aplicó con rigor y es precisa que es más cualquier cámara. Y Anthony Taylor, pese al pánico previo al partido, no decantó el resultado en Dallas. Pero hay otro detalle que los amantes de las conspiraciones suelen por alto. Las decisiones del artículo 27 fueron castigos disciplinarios dictados fuera de los terrenos de juego, con resoluciones públicas que cualquiera puede leer. Eso es un mundo muy distinto a ver a árbitros amañando encuentros adrede, y no hay ni una sola prueba de semejante barbaridad en este mundial. La polémica jugada de Croacia, aunque confusa, demostró que la FIFA usó más datos que el ojo humano, jamás lo contrario. Si vuestro baremo para hablar de amaño son partidos pactados, este torneo desmonta esa teoría por completo. Así que no, las pruebas no sostienen un guión escrito con ganadores predeterminados. Lo que realmente muestra es peor porque es real y se puede demostrar. Esto retrata a una FIFA dispuesta a saltarse sus propias normas obligatorias cuando juega la estrella idónea, el mercado adecuado o el presidente de turno. No está en los resultados, sino en el reglamento, donde palabras como obligatorio o automático pasan a ser negociables. Si la afición ve que una sanción desaparece con una simple llamada, cualquier jugada dudosa se vuelve sospechosa. Cada contacto dudoso es una conspiración. Tapadera. Cada designación arbitral es un mensaje. La FIFA no ha amañado el mundial, ha hecho algo muchísimo más dañino, ha hecho creíble la sospecha. Y ahí, amigos, está la gran polémica del Portugal-España de 2026, no por el resultado, ni por ver a Ronaldo llorando en su despedida. Es que la cita más grande del fútbol mundial vivió su derbi histórico, con millones de aficionados, sin saber si el partido que estaban viendo era del todo limpio y real. España sigue adelante, persiguiendo su hueco en la historia como reyes de Europa y el mundo. Portugal vuelve a casa pensando que habría pasado si Nuno Mendes hubiera seguido sano y aquellas dos ocasiones claras hubiesen entrado. Y la FIFA avanza con un precedente imposible de borrar, sabiendo de sobra que cuando otra estrella vea la roja o un presidente descuelgue el teléfono, todo el mundo mirará con lupa para ver qué reglas mandan. El pitido final en Dallas cerró el encuentro, pero no apagó las dudas. Os aseguro que van a más. Suscríbete para más análisis sin filtros, documentales de fútbol. Hasta la próxima.